Feliz domingo para todos. Este es ya el cuarto domingo de Adviento, el último de los domingos de Adviento. La verdad es que el Adviento mira todo el tiempo hacia el día 25 de diciembre, que es el día de la Natividad del Señor. Y por eso, que esto lo hemos comentado en otras oportunidades, la manera como se organizan los domingos de Adviento es muy sencilla cuando uno toma en cuenta el 25 de diciembre, porque el domingo anterior al 25 de diciembre es el cuarto domingo y luego en cuenta retrospectiva el anterior domingo a ese será el tercero y el anterior a ese el segundo y el anterior a ese el primer domingo de Adviento. Por eso el Adviento siempre tiene 4 domingos y por eso el cuarto domingo de Adviento siempre es inmediatamente anterior a la gran fiesta de la Natividad del Señor. Otro dato que hay que tener en cuenta, que también hemos mencionado, pero que es bueno recordarlo, es que el Adviento tiene como 2 fases. Y la segunda fase, en la que ya nos encontramos, empezó el día 17 de diciembre. A partir de esa fase, los textos de los evangelios miran todo el tiempo hacia los acontecimientos, las personas, los hechos que rodearon el nacimiento de Cristo. Ese es el sentido de la segunda parte del Adviento. Y por eso, pues en las lecturas del cuarto domingo de Adviento, siempre vamos a encontrar aquellos hechos que estuvieron tan cercanos al nacimiento de Cristo. Por ejemplo, hoy en el Evangelio tomado de San Lucas, tenemos la visita de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Ese es el texto que tenemos en este cuarto domingo de Adviento en el ciclo C, que es el ciclo en el que nos encontramos. Esto tiene mucho sentido porque desde que empezó el Adviento dijimos que nosotros teníamos como 3 guías que nos iban a acompañar: el profeta Isaías, Juan el Bautista y la Santísima Virgen María. Y fíjate cómo en los 2 domingos anteriores, o sea, el domingo segundo y el domingo tercero de Adviento, pues ha aparecido Juan Bautista con su llamado radical a la conversión, con su denuncia del pecado y también con esa exigencia de dar frutos, es decir, que la conversión no se nos quede solamente en ideas o en sentimientos, sino que llegue a las acciones. Eso fue lo que nos enseñó Juan Bautista en el domingo pasado. Pero ahora, en este cuarto y último domingo de Adviento, llegamos a la persona que mejor puede guiarnos hacia Cristo. Y esa persona no es otra sino la Madre misma del Señor, la Santísima Virgen María. En efecto, María Santísima nos está mostrando con su cuerpo, con su corazón, con su oración y con sus acciones, qué significa vivir el Adviento, qué significa vivir este tiempo privilegiado de gracia. Y de hecho, un ejercicio muy hermoso que uno puede hacer en el Adviento es sentir que va acompañando el día a día de esta hermosa Virgen embarazada. Qué lindo que es sentir la proximidad, la sencillez, la pureza, la dulzura, el talante de la oración de María. Ella sin duda nos va a ayudar en este Adviento. Hace pocos días, la semana pasada de hecho, yo estaba en una convivencia con un grupo de familia espiritual y entre las personas que asistieron pues había una mujer embarazada, una hermosa mamita que ya está pues bastante adelantada en su embarazo, que ya tiene unas buenas semanas. Típicamente el embarazo son 40 semanas y ya ella está bien avanzada y está todo su vientre. Y claro, para mí y para otras personas que somos sensibles al milagro de la vida, pues ver a esta mamita nos llena de mucha alegría, nos llena de esperanza y nos da un mensaje muy grande, muy propio de la Navidad. Entonces, dejémonos llevar por la ternura de María, dejémonos llevar por la oración de María, dejémonos llevar por ese camino presuroso que María hizo entre su ciudad de Nazaret y las montañas de Judea,
donde se encontraba su pariente Isabel. Qué lindo acompañar a María y qué lindo tomar dos pequeñas enseñanzas de este pasaje de la visitación que es tan fecundo. Tomar el mensaje de la alabanza, porque cuando Isabel rodea con cariño y elogios la figura de María, entonces ella prorrumpe en alabanzas. Ese es el famoso cántico de María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Entonces el Adviento hay que vivirlo, como dice uno de los prefacios de la Santa Misa, para estos días hay que vivirlo velando en oración y cantando la alabanza. Esto es muy importante, la alabanza, ese sentir que es pura, pura misericordia de Dios, que el Hijo unigénito del Padre nos visite, esté con nosotros, venga a nosotros y como dice el Evangelio de Juan, se haya hecho carne y haya puesto su morada entre nosotros. Eso es absolutamente hermoso. Y luego María nos enseña que el Adviento debe terminar en clave de servicio, servicio al prójimo, alabanza a Dios. La alabanza es un medio privilegiado para mostrarle nuestro amor a Dios. El servicio es un modo privilegiado para mostrarle nuestro amor al prójimo. Así que, alabanza y servicio. Alabanza y servicio que van a marcar este final de nuestro Adviento, pero que estoy seguro van a dejar una huella muy profunda en nuestro corazón. Que Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, y que termines de vivir este Adviento con la gracia poderosa del Señor transformando tu existencia.